Bienvenidos a su casa y vamos a platicar el día de hoy precisamente de un libro que es muy interesante. Un libro que se llama Ahí duele, que tiene un lenguaje, digamos, de alguna manera práctico. ¿De qué se trata Ahí duele? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido algún dolor. No creo que en el auditorio no haya nadie que en un momento dado no haya tenido un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de pecho. Y precisamente aquí vamos a descubrir qué es el dolor, por qué nos puede doler y qué posibilidades tenemos de mejorar ese dolor. En este libro que se llama Ahí duele, tiene varios capítulos. En primer lugar tenemos mitos sobre el dolor. ¿Qué hablar de mitos sobre el dolor? Por ejemplo, un mito muy importante es que dicen que el recién nacido no sufre dolor porque su sistema nervioso es inmaduro. Y actualmente se sabe que el recién nacido sufre mayor dolor que el adulto y que hay repercusiones de ese dolor no tratado en etapas tempranas, porque produce tendencias a conductas adictivas, inclusive autodestructivas. De ahí la importancia del trato del dolor. Otro mito es aquel que el dolor es bueno porque tiene implicaciones religiosas, hay que sufrir para purificarse, y realmente no. Eh, Esto impide muchas veces que las personas acudan a buscar el alivio del dolor. Otro mito, por ejemplo, es que los hombres no lloran porque son machos. Y a los pobres niños varones les quieren reducir fracturas sin anestesia, sin analgesia, y es terrible. El ser humano tiene lágrimas por una razón. Aparte de limpiar con una sustancia que se llama lisozima las bacterias, el llanto cumple una función de relajamiento, una función de mejorar nuestro estado inclusive anímico. Una persona que se le permite llorar, una persona que llora, va a estar más relajada. Por eso permitamos que los varones lloren. No va a ser menos hombre, va a ser inclusive más hombre porque es una manifestación humana el llorar. Otro capítulo que tenemos aquí es cómo percibimos el dolor. ¿Qué es el dolor? Pues recuerden, el dolor de alguna manera es una señal que está diciendo nuestro organismo que algo no está funcionando bien. ¿Cómo vamos a percibir el dolor? O sea, ¿de qué manera vamos a sentirlo? Aquí se describe en este capítulo cómo desde una pequeña herida que tenemos o algún malestar va a ir recibiendo el mensaje en unos pequeños receptores que se llaman nociceptores, que después van a pasar por los nervios, después a la médula espinal y finalmente al cerebro al hacerlo consciente. Tenemos más capítulos al respecto. Por ejemplo, cuando duele la cabeza. Hay múltiples causas de dolor de cabeza. Si bien nosotros en algún momento hemos sentido dolor de cabeza, la mayor parte de las veces no tiene una implicación grave. Pero un dolor de cabeza puede venir desde que no has desayunado bien, no has dormido bien, puede venir por alteraciones de los senos paranasales, una sinusitis, puede venir por digamos, problemas endocrinológicos, cambios en la glucosa, pero también puede venir en un momento dado por un problema más serio, por ejemplo, un cisticerco en el cerebro. Por eso la importancia de la higiene, de no comer en la calle, lavar y desinfectar perfectamente frutas y verduras, sería otra causa de dolor de cabeza, y lamentablemente también los tumores cerebrales. Pero son los menos frecuentes como motivo de dolor de cabeza. Aquí describimos cuándo o por qué te puede doler la cabeza y qué hacer, cuál es una señal de alarma, por ejemplo, para un dolor de cabeza. Por ejemplo, ese dolor de cabeza que te despierta, o ese dolor de cabeza que está en la región occipital, o sea, aquí en la nuca, o ese dolor de cabeza que aparte tienes mareos o vómitos o te vas de lado, es una señal de alarma. Aquí de alguna manera describimos cuáles serían los dolores que tendríamos que tener más precaución. Cuando duele el estómago, dolor abdominal. ¿Por qué podemos tener dolor abdominal? También desde una gastritis, por una irritación, podemos tener por parásitos, por infecciones, pero también
por un problema de las vías urinarias. Un problema de las vías urinarias se puede manifestar por un dolor abdominal. Este es otro capítulo que tenemos aquí. Tenemos mucho más capítulos. Por ejemplo, cuando duele el pecho o dolor torácico. Si bien la gran mayoría de nosotros nos preocupamos cuando nos duele el pecho porque pensamos que es el corazón, afortunadamente, como aquí se describe, las causas son menos frecuentes de dolor torácico, problemas cardíacos. La mayoría son por problemas de tipo musculoesquelético, también puede ser por problemas respiratorios, una inflamación del esófago también puede dar. Y aquí vamos a describiendo cada una de las probables causas de dolor en el pecho o dolor en el tórax. Por ejemplo, la costocondritis, que simplemente es un proceso inflamatorio en la unión de las costillas. Tenemos otras causas más. Cuando duele la espalda o lo que le llamamos dorsalgia, ¿cuáles serían las causas? Puede ser por una mala postura, puede ser por problemas, inclusive hasta problemas más allá de ejercicios excesivos o problemas inflamatorios. Todo esto puede ser una causa de dolores de espalda. Vemos otro capítulo que se habla de dolor de origen genital en el hombre. ¿Por qué un hombre, un joven, esto sobre todo está dirigido a jóvenes, por qué puede tener dolor en los genitales? Es muy importante, por ejemplo, una persona que tiene un dolor en los testículos tiene que atenderse rápidamente porque puede ser desde una inflamación que se llama orquitis o una inflamación del epidídimo que se llama epididimitis, y vemos aquí cuáles serían las causas por las cuales un varón puede tener dolor en área genital. Un capítulo importante que pongo yo es el cáncer testicular. ¿Por qué pongo en este libro cáncer testicular? Porque lamentablemente es un cáncer que se presenta en varones de 15 a 35 años, de los 15 a los 35 años, y se puede detectar tempranamente y dar un tratamiento adecuado. ¿Cómo? Pues autoexplorándose el testículo. Aquí tenemos un capítulo de cómo autoexplorarse, cómo los jóvenes deben de buscar, si no tienen cambios de dolor, cambios de la consistencia, si se pone duro el testículo o hay ciertas molestias de dolor, hay que tener precaución para ver esto. Afortunadamente, la mayoría de los casos de dolor a nivel testicular no obedecen a causas de cáncer, pero sí tenemos que tener mucha precaución. Y así como las mujeres no tenemos que hacer la autoexploración de los pechos, los varones y sobre todo los jóvenes tienen que autoexplorarse los testículos por lo menos una vez al mes a partir de los 15 años para ver si no hay cambios de consistencia que pueda llevar a otra cosa. Otro capítulo que es dolor de origen genital en la mujer. Bueno, sí, bueno, tantos dolores, sí hay muchos dolores y vamos a llegar al dolor de una epidemia, pero por eso vamos a tener cierta calma para llegar a ese dolor. Dolor de origen genital en la mujer. ¿Por qué la mujer le puede tener dolor en área genital? Viene desde la famosa dismenorrea, que son los cólicos menstruales, hasta múltiples otras causas, como puede ser quistes o alguna inflamación de las trompas, como la salpingitis, quistes ováricos o alguna torsión, un embarazo ectópico en una persona que ya tiene una vida sexual activa, también puede ser, y la vulvodinia o dolor en la región de la vulva, ¿no? Que es la parte genital externa de la mujer. Inclusive hay hasta un capítulo cuando duelen los dientes. De ahí la importancia de visitar al odontólogo por lo menos una vez al año, lavarse adecuadamente los dientes, cuando nos puede doler por caries dental, por absceso dental, por una pulpitis, o sea, son múltiples causas también por las cuales podemos tener. Un capítulo que se llama El dolor producido por el cáncer. Sí, ¿por qué el cáncer duele? Sí, por muchas causas. Primero, por el crecimiento del tumor. Segundo, por los tratamientos. Por la quimioterapia puede producir baja en las defensas y esta baja en las defensas producir infecciones de oportunistas como los hongos y esto producir dolor.
Dolor relacionado con los procedimientos terapéuticos o diagnósticos también son causa de dolor por cáncer. Y dolor incidental que no tiene que ver con la terapia, no tiene que ver con el tumor, pero que lo sufre la persona que padece cáncer. De ahí la importancia de estudiar esto también. Tenemos otro capítulo sobre el dolor derivado por la infección de VIH y SIDA. Pues una persona con VIH y SIDA tiene múltiples infecciones y estas infecciones van a provocar procesos dolorosos e inflamatorios. Inclusive también pueden tener otro tipo de tumores que, aparte de la infección, hay desarrollo de estos que también pueden provocar dolor. También los medicamentos también pueden producir como efecto colateral algunas veces un tipo de dolor. Un capítulo que para mí es muy importante es aquel que se llama dolor neuropático. Ay, ¿qué es eso? Que se oye tan raro. Dolor neuropático es aquel dolor que es secundario a la mala función, digamos, del sistema nervioso somatosensorial. Aquí el dolor, ¿cómo se caracteriza un dolor neuropático? Puede ser por calambres, ardor, y hay un síndrome poco conocido que se llama síndrome de dolor regional complejo, en el cual la persona tiene ardor, dolor, no tolera que se le toque la piel. Esto le arde, le duele, se llama alodinia. Luego tiene cambios de coloración en la piel, se puede poner morada, pues roja, luego pálida y cambios de temperatura. Es un síndrome de dolor, neuropático, síndrome de dolor regional complejo, que también es poco conocido. Y como es poco conocido, lo catalogan como psicógeno. No, pues es psicológico. Ay, como que te arde. ¿Cómo que si te puse nada más la sábana te duele? Sí, sí les duele, ¿sí? Tienen un dolor neuropático. De ahí la importancia de acudir al médico y que este tipo de enfermedades se conozcan. Porque para mí es realmente muy importante transmitir esto. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que muchas personas sufran más. Porque si se desconoce cuáles son las causas del dolor, pues voy a seguir así. Y el dolor nos está diciendo, hay algo en mi cuerpo que no está funcionando bien. Tengo que escucharlo. Tengo que escuchar eso. ¿Por qué no está funcionando bien mi cuerpo? ¿Por qué tengo este dolor? Tengo que acudir al médico porque esto me está diciendo que hay algo que anda mal. Hay un capítulo que se llama El dolor por la muerte de un familiar, en el cual describimos las etapas del duelo, las etapas de negación, de negociación. Vamos a ver si alguna persona tiene depresión, si tiene tristeza, si también manifestaciones como pérdida de peso o al contrario, exceso de peso. En fin, hablamos de depresión. En otro capítulo sobre anorexia, bulimia y otros trastornos, porque lamentablemente la anorexia y la bulimia son una manifestación de que hay un dolor interno y también influyen muchos factores de tipo comercial, social, por exigencias, ¿no? Yo me pregunto cómo se vería el rapto de las hijas de Leucipo, rapto de las hijas de Leucipo con esqueletos en lugar de esas mujeres realmente con formas y hermosas, ¿no? Tenemos otro capítulo más que es el que quiero hablar un poquito más profundamente, que se trata de el dolor en una epidemia, ¿sí? Precisamente cuando nosotros hicimos este libro, estábamos frente a la epidemia de influenza. ¿Y qué pasa frente a esto que estamos viviendo actualmente? El dolor de una epidemia es un dolor social. La sociedad es la que está enferma. La sociedad, y aquí el ser humano obviamente se ve amenazado, ¿sí? Amenazado por esto. ¿Qué dice en este capítulo sobre esto? Los dolores sociales provocados por una epidemia. Las repercusiones que tiene el dolor por no poder abrazar, por no poder besar. Nosotros, ¿cómo nos encantaría llegar yo a abrazar a mi hija, abrazar a mi nieto? Me encantaría poderlo hacer. En este momento no, pero realmente esto de alguna manera es una oportunidad, porque todos los que estamos aquí presentes
de alguna manera pues desearíamos abrazarnos, pero nos podemos ver, nos podemos comunicar. Si esto hubiera sucedido en el pasado, como sucedió con la gripe española, pues no tenían esa fortuna de tener esta comunicación, el poder ver, el podernos ver a través de esto es definitivamente una maravilla, ¿no? ¿Qué más pasa en estos dolores? El dolor del rechazo social, en el dolor de una epidemia. ¿Por qué? Porque aquella persona enferma la rechazan, ¿sí? Aquella persona enferma no quieren acercarse a ella, obviamente si hay un gran riesgo de infección, pero sí hay cierto grado de rechazo social. El dolor por no poder ser visitado. ¿Cuántas personas, de personas adultos mayores que no los pueden ver no pueden visitarlos sus nietos, no pueden visitarlos sus hijos? Aquí el Día de las Madres, ¿cómo fue? O sea, muchos no pudieron ir a ver a su mamá, los panteones se cerraron, ¿sí? No se podía acudir a llevar a cabo ese rito que habitualmente se tenía. Entonces, este es otro dolor de una epidemia. El dolor por no poder viajar como antes se hacía. Yo antes me iba rápidamente a ver a mi hija o viajaba de un lado a otro. Ahora no se puede, en una epidemia no. El dolor por la pérdida económica, definitivamente. Una epidemia trae repercusiones económicas importantes y que esto genera dolor. De alguna manera genera angustia. El dolor por una afición desilusionada. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas que les encantaba ir al fútbol y al béisbol y todo, no pueden acudir porque ya no hay estadios. Actualmente los estadios se han convertido en hospitales de guerra, bueno, hospitales para atención a esto, o en albergues. O sea, el dolor también por una afición desilusionada, el dolor por no poder asistir a tus actos religiosos. Es muy importante, el ser humano es un ser religioso. El ser humano necesita de esa experiencia religiosa y está ahorita, no lo puede realizar, digo, se lo están haciendo muchos por la web, pero esto muchas veces, el besar algún objeto que te da cierta tranquilidad mágica por lo que tú quieras, no se puede realizar. Entonces sí hay un dolor por esta situación y el dolor por no poder estar en los funerales. Imagínate estas personas en las cuales todo lo que es la pompa fúnebre, todo lo que es la tradición, todo lo que es la tradición del rito funerario no se puede llevar a cabo. Es más, se tienen que cremar. Entonces es es doloroso el no poder inclusive estar con el cuerpo, hacer el rito clásico en el cual tú estás acostumbrado como sociedad, como ser humano, culturalmente, antropológicamente. Ahora no se puede, ¿sí? Ahora no se puede, estamos viviendo esta situación tan terrible, ¿no? Que no, también tienes ese dolor. Entonces son dolores tremendos. El dolor del aislamiento o de la soledad. Entonces, este es otro dolor que estamos viviendo. En la próxima edición, de hecho ya está por salir, vamos a hablar precisamente de más dolores de la pandemia, todo lo que ha repercutido, esta pandemia en el ser humano, que no nada más desde un punto de vista médico-científico, sino social, importantemente psicológico, de afición. Aquellas personas que nos encantaba ir a la ópera o a los conciertos, no, o sea, las orquestas ahora tienen que estar viendo de un lado a otro, pero de alguna manera, pues sí, hay cierta forma de escucharla, pero no es lo mismo. No podemos ir a los museos, los podemos ver por la web, pero no es lo mismo la relación estética cuando estás con una obra de arte que en este momento no se va a poder hacer, pero yo espero que primero, sí, primero Dios, sí lo podamos lograr muy próximamente. Tenemos un capítulo de H1N1, habrá un capítulo de COVID en la próxima edición, y finalizo con Por un mundo sin dolor. ¿Por qué? Porque no podemos concebir un mundo con dolor. Puedo entender un mundo
en el cual sí hay infecciones o cuestiones así, pero cuando hay un dolor provocado por el otro humano, no es concebible. Yo no puedo concebir un mundo donde haya guerras. Yo no puedo concebir un mundo donde haya narcotráfico, donde vayan a lastimar un ser humano, que otro ser humano goce con lastimar al otro, con las guerras, con las diferencias sociales, con las diferencias ideológicas. No hay respeto por el humano. Eso no. Busquemos un mundo sin dolor. Yo por eso los invito a unirse a esto y leer este libro que de alguna manera nos va a ayudar a todos a poder pensar, bueno, en qué momento estoy sintiendo esta dolencia, ya sea física o de otra naturaleza, y qué debo de hacer. Yo realmente les agradezco que me hayan acompañado aquí en la sala de su casa. Me encantaría definitivamente ofrecerles un café, una copa o algo, pero les ofrezco de verdad mi corazón y mis palabras. Muchas gracias por escucharme y si hay comentarios, agradeceré. Doctora, muchísimas gracias. Es muy, muy motivador también escucharla. Sí tenemos algunas preguntas. ¿Sí? Pregunta Rogelio desde el Estado de México. ¿Existe alguna escala para medir el dolor y hay alguna unidad de medida? Desde luego, de hecho, no lo mencioné en este capítulo, en este libro, hay un capítulo precisamente que dice cómo medimos el dolor, cómo medir el dolor. Nosotros utilizamos en algología es la parte de la medicina que estudia el dolor, porque dicen, bueno, ¿cómo que algología? Algo viene de algia, de dolor, como la nostalgia es un tipo de dolor, ¿no? Viene este capítulo, cómo medir el dolor. Nosotros medimos el dolor por medio de escalas. Hay escalas numéricas, por ejemplo, del 1 al 10, uno le pregunta a la persona, bueno, del 1 al 10, 1 es un dolor chiquito, 5 regular, 10 es insoportable, ¿cómo cuánto te duele? Tenemos escalas faciales en las cuales se identifica con una cara, es una cara que está sonriente o una cara que está sonriente es que no hay dolor, una cara que tiene diferente expresión hasta una cara extrema. Hay varias escalas, la escala facial revisada, que la pueden bajar de la International Association for the Study of Pain, la pueden imprimir y poner, doblarla y entonces ahí le da un valor numérico a estas caras. Tenemos escalas, por ejemplo, en el recién nacido, una variedad importante como el Prematuro Infant Pain Profile, en el cual nosotros vamos a percatarnos si un recién nacido sufre dolor por cambios en la expresión facial, aumento en la frecuencia cardíaca, disminución en la saturación de oxígeno, en cambios conductuales también. Hay otras escalas como el FLAC, que son las siglas en inglés de Face, Legs, Activity, Cry and Consolability. ¿Cómo está su cara? ¿Cómo están su actividad? ¿O llora? Si es consolado o no es consolado. Tenemos múltiples otras nosotros una cara, ¿no? Una cara, ¿cómo podemos saber si una persona tiene dolor? Si yo digo, ay, no tengo, me gusta, no tengo dolor, doctora, no tengo. No, bueno, es cierto. O al decir, ay, no aguanto, doctor, me duele muchísimo. O sea, son expresiones que nosotros podemos observar. Así como medimos la presión arterial, pues sí hay datos conductuales, fisiológicos, y hay escalas multidimensionales que miden tanto la conducta como los cambios fisiológicos. Pero para fines prácticos, la escala de caras revisada, la escala numérica, la escala visual y verbal numérica son prácticas para aplicar. No sé si esté contestada la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos otra de Iván. Dice, hola, doctora, ¿qué sucede en el caso de alguien con hipocondriasis? ¿Hasta dónde saber si el dolor es debido a una causa verdadera y no es causado o exagerado por la hipocondriasis? Muy buena pregunta, definitivamente, porque la hipocondriasis sí es otro, pues yo lo vendría como otro tipo de dolor, porque no está tranquilo nunca, está siempre pensando en que tengo esta enfermedad o tengo la otra. Desde luego, si yo veo que el síntoma que yo tengo persiste, yo voy al médico, me hago estudios de laboratorio y gabinete, o sea, ver, no sé, una prueba de sangre o si es que estoy pensando en determinada cosa, pero para la hipocondriasis hay que tener un tratamiento psicológico,
ahí sí que hay que ir al psicólogo o al psiquiatra precisamente para que le dé un tratamiento y evitar esta confusión, indiscutiblemente, porque si yo voy a estar pensando todo el tiempo lo que me está pasando es que tengo lo peor de lo peor, ¿no? Ya tengo un terrible tumor en el cerebro, no veo bien y ya, no, o sea, hay que tener esa conciencia y sí dar tratamiento a la hipocondriasis. Pero muy buena pregunta. Muchas gracias. Dice Jesús Valencia, ¿la escala de dolor es igual para niños y para adultos? No, como dije con anterioridad, hay escalas para cada edad, porque a un recién nacido no le puedes preguntar, oye, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? No, recién nacido tenemos que observar sus cambios en su cara, en su expresión. Por ejemplo, los cambios en la cara son muy interesantes. En el recién nacido vemos, por ejemplo, el surco nasolabial, que yo lo tengo acentuado por la edad, más no porque tengo dolor. Entonces, este se acentúa, hay fruncimiento del ceño, los ojos se cierran, ¿sí? Todos estos son cambios. No existe una escala aplicable a todas las edades. Esto sería un algesímetro que lamentablemente todavía no lo tenemos perfeccionado, pero no. Las escalas, no hay una escala para todas las edades, son diferentes, porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo, digamos, de la abstracción. Yo no le puedo preguntar a un niño preescolar del 1 al 10 cuánto te duele, porque necesitamos un pensamiento abstracto para poder contestar esto. Ok. ¿Sí? Y pregunta Molen, ¿y un niño autista, cómo se puede medir el dolor en él? A un niño autista. Muy buena pregunta, porque generalmente el autista no va a expresar igual el dolor que a un niño que no es autista. Existen algunas escalas para pacientes, por ejemplo, este niño, el autista no es paciente con discapacidad, pero sí con diferentes situaciones. Ahí, por ejemplo, hay un FLAC revisado, en el cual, FLAC es una escala, y lo revisado es que se le agrega lo que el padre o la persona lo que el padre y la persona están observando en él. Por ejemplo, un niño que tuviera una parálisis cerebral que no puede estar expresando, puede estarse golpeando o mordiendo continuamente la boca, son cambios, expresiones que van a tener. Y en el autista tendríamos que utilizar parámetros fisiológicos, como medir la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial en un momento dado y observarlo en cuanto a conductas, porque va a modificar su conducta. Ejemplo, un niño que tiene dolor, que habitualmente es un niño muy activo y después se calma, o al revés, un niño calmado pero empieza a estar inquieto. Esos cambios nos pueden orientar para ver si tiene o no dolor este niño. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Igual Molly nos dice que la quieren entrevistar para el tiempo de Colombia, que nos comparta sus datos. ¿Quién habla es? Se llama Molen. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. La felicitan mucho por su libro, le mandan saludos José Alejo y Rosa María. Gracias, gracias, Eh, saludos igualmente, gracias. Salvador le pide un comentario sobre los solitarios deprimidos que tienen dolores de origen psicosomáticos. Okay. ¿De acuerdo? Bueno, las personas que están ahorita solitarias o más solitarias, pues van a tener, por el aislamiento que estamos obligados a tener, quizás un poco más de soledad. Pero la respuesta está en nosotros mismos, en crearse nuevas metas, en crearse nuevos, diferentes cosas que habitualmente lo tenemos. Por ejemplo, yo nunca había eh, incursionado, por decirlo así, en la colección de timbres, ¿no? Y el poder interesarme en otra cosa es importante. La felicidad, como dice Aristóteles, es una actividad del alma. La felicidad no te la van a dar de afuera para adentro, ¿no? Otra persona no te la va a dar, no te la va a dar la compañía. La felicidad uno mismo la debe, digamos, generar. Entonces, es cuestión de ver lo que uno tiene realmente de positivo, el buscarse nuevas metas, nuevos cambios en lo que nosotros hacemos en nuestras actividades. He recibido inclusive comentarios de personas que están por la cuarentena que no necesariamente ha sido algo negativo, sino algo positivo. Para mí ha sido muy inspirador.
me dijo esta persona de Nueva York, al cual si me escucha le mando saludos y gracias por este comentario, que decía que él cuando entraba a la cuarentena pensó que tenía que salir como una persona diferente, aprovechando precisamente ese tiempo de estar encerrado para crear más y diferente. Eso es lo que podría yo comentarle a Salvador. No sé si sea correcto, o sea, adecuado. Muchas gracias. ¿Sí? Preguntan también, ¿el dolor de parto natural sin complicaciones puede superar la capacidad de la madre para aguantarlo? Pues, el dolor de parto de alguna manera es fisiológico, ¿no? Indiscutiblemente. Es, digo, entre comillas, fisiológico, porque nos enseñan en la escuela de biología que no nada puede ser tan fisiológico, pero sí que sería una persona que tuviera un problema, digamos, de disautonomía o algo que pudiera tener como consecuencia de que este dolor de parto no lo pudiera tolerar. Pero hasta el momento no. Afortunadamente ya existe la analgesia obstétrica. O sea, el anestesiólogo aplica, por ejemplo, bloqueos peridurales para evitar, digamos, estos dolores de parto. Pero tanto así que yo haya leído o algún reporte de que una persona se haya muerto por dolor de parto, no. Se mueren por complicaciones, como por ejemplo desprendimiento de la placenta, sangrados, pero no por pero no por el dolor. Aunque una persona que tiene otro tipo de patología, por ejemplo, un infarto del miocardio, el dolor sí puede dar un shock un shock neurogénico. Sí, efectivamente, hay que tratar el dolor porque ese dolor sí puede llevar a una persona a un shock, pero no tanto en el área de la obstetricia. Ok, muchas gracias, doctora. Le mandan más felicitaciones. Dice Teresa Flores, ¿qué tan útil es la meditación para poder sobrellevar el dolor, como establece John Kabat-Zinn? De igual forma, la respiración en el yoga habla de controlar el dolor. Sí, definitivamente sí sirve la meditación. Inclusive hay en Mindfulness Therapy, que es como, que inclusive existen artículos publicados en Medline, PubMed y todo esto, en el cual definitivamente sí, la cuestión de meditación y de yoga sí ayuda a mitigar el dolor. Indiscutiblemente sí. Pero habría que tener un cierto entrenamiento y conocimiento al respecto, pero sí. Sí. Ok, muchas gracias. Creo que hay que practicar mucho ahora que tenemos este tiempo de cuarentena. Así es. Eh, Preguntan si puede fingirse el dolor y cómo se sabría, aunque algo dijo sobre las facciones. Bueno, sí, por ejemplo, una persona que es un actor, una actriz, pues obviamente puede existir así, ay, me duele, ya no aguanto, ¿no? Pero ¿cómo nos damos cuenta los médicos? Mañosamente ponemos un oxímetro, pero mejor no les digo porque se van a dar cuenta. Bueno, se pone vemos si hay cambios fisiológicos en la persona que esté expresando. Y si no existen cambios fisiológicos, pues si es que ya no aguanto, me duele muchísimo y trae un oxímetro en el dedo y veo que la frecuencia cardíaca sigue igual. Cuando hay dolor, la frecuencia cardíaca aumenta o cambia o hay cambios. La presión arterial aumenta también o también hay cambios, pero si veo que en esta no hay cambios, sí me puedo dar cuenta de que es un dolor fingido. ¿No? ¿Sí? Pero pues, indiscutiblemente, hay alguien que dice, no, pues yo no quiero ir a la escuela, me duele mucho esto y pues, definitivamente no, aunque muchas veces los niños sí les duele el abdomen porque hay cierto grado de fobia escolar, sí, indiscutiblemente. Y esto es ahí porque hay un problema ahí, pero no es que ¿sí? Ok. Doctora, ¿qué nos recomendaría ahora que estamos en cuarentena para no sentir tantos dolores o no sé cómo expresarlo de todo? Porque sí nos falta abrazar, sí nos falta querer, pues amar más de cerca, ¿no? Y de repente nos duele la cabeza, ya sentimos el virus encima. ¿Qué podemos hacer como para no sentir tantos dolores que pues realmente no existen? Bueno, no es una cuestión fácil, pero de alguna manera ver que todo lo que tenemos es una bendición. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la queja,
todo el tiempo nos quejamos. ¡Ay, que tengo que lavar platos! ¡Ay, que tengo que... Tan solo el lavar platos implica, ¿qué implica el lavar platos? Que tuve comida, que tuve platos y que puedo lavarlos, ¿sí? Entonces, cuando me estoy quejando de algo, cacharme a mí mismo, ¿de qué me estoy quejando? Me estoy quejando de que estoy encerrado en mi casa cuando hay personas que no tienen la posibilidad de tener una casa, un departamento para poderse aislar de esto. El, que tengo la capacidad, ok, que yo me estoy lavando perfectamente bien las manos, pero de manera adecuada, no así, sino seguir las instrucciones adecuadas de lavado de manos. Es muy importante el usar cubrebocas, el cubrirme de esto, no por eso me va a dar. No exponerme a lugares en los cuales me puede afectar. Ir a lugares donde hay mucha gente o ya me voy al mercado y no, o sea, tenemos que tener que esto es por nuestro bien. El estar encerrados no es un castigo. El estar encerrados es otra situación. Déjame, okay. El estar encerrados es protegernos. Alguien nos está guardando en un capullo, ¿sí? Tuvimos que regresar al capullo, ¿sí? Entonces, en ese capullo, pues hay que gozarlo, o sea, tenerla, inclusive gozarse a uno mismo en los que no tengan pareja. Y los que tengan pareja, pues sí, pues, encontrarle lo que nunca le han encontrado, ¿sí? No lo malo, ¿sí? Sino también lo bueno, ¿sí? Porque seguro que no conoces 100% a tu pareja. Entonces, te aseguro que le vas a descubrir algo positivo. Claro que hay personas, o sea, que dicen no, que es lo peor, ¿no? La peor soledad, estar acompañado con alguien que no quieres, puede ser, pero también, si de algún tiempo te atrajo esa persona, fue porque había algo, ¿sí? Entonces, yo lo que digo, que aconsejo es verse que lo que tengan es una bendición y que se están protegiendo, que no tengan ese temor porque están haciendo lo adecuado. Claro que si yo me salgo a la calle y me voy y me abrazo a todos los chavos, oye, vente para acá, mamacita, pues obviamente pues me estoy jugando la ruleta rusa, ¿sí? Entonces no lo voy a hacer. Eso es lo que yo le digo. Ay, doctora, usted la deben escuchar muchas personas para que hagan caso. Solo así. Tenemos otra pregunta. Hacemos un par si ¿Cómo? está de ¿Sí? acuerdo. No sé, las que quieran. Yo estoy aquí encantado. Ah, bueno, no, Sí, aquí nos sí. quedamos. Bueno, dice Teresa Flores, ¿por qué se dan los dolores reflejo? Es decir, que el dolor se presenta en un lugar cuando la causa está en otro. Sí, eso sí, de alguna manera, efectivamente, eso existe. Eso es por las terminaciones nerviosas. O sea, por ejemplo, un dolor referido. Un dolor referido es a lo que ella se está refiriendo. Por ejemplo, la apendicitis muchas veces puede empezar con un dolor aquí, en el epigastro, o sea, en la boca del estómago, y después ya manifestarse en la parte baja derecha, en la fosa ilíaca derecha, que nosotros conocemos como tal, es la parte baja, es por las terminaciones nerviosas que tenemos y las conexiones de cables, por decirlo así, para explicarlo así, y hay dolores referidos efectivamente. Puede ser una persona que tenga un dolor, siente primero el dolor atrás como una cosa que está atravesando, que no duele precisamente el sitio, sino duele primero el otro antes de que el sitio aparezca. Son por terminaciones nerviosas. Ok. Bueno, Norma, concuerda contigo de gozar cada cosa que tenemos y agradecerlo y te manda un fuerte abrazo. Gracias, Norma. Y eh, sí dicen que pongamos la grabación para compartirla. Va a estar en la página de Facebook de Editorial Pax, entonces nada más termina y la subo. Y eh, bueno, no, creo que no hay otra pregunta sobre el dolor, pero sí preguntan dónde está la venta del libro. Ahorita lo estamos vendiendo en la página directamente de Editorial Pax. Les pongo de nuevo el link para que lo tengan ahí a la mano. Tenemos ahorita el 40% de descuento en el libro, entonces pues aprovechen y se las mandamos hasta su hogar. Tenemos una última pregunta
que habla de un duelo. Dice, ¿por qué un duelo dura hasta 15 años y no se puede soltar? Bueno, se habla de duelos patológicos, pero yo creo que hay dolores que nunca se van a olvidar, ¿no? Hay personas que uno no puede olvidar. Por ejemplo, la muerte de un hijo. Esto es imposible o sea, por mucho que los tanatólogos digan que esto se va a aliviar y que te vas a estar siempre feliz, va a haber siempre esa herida, lamentablemente. Así como una persona tiene una cicatriz por una herida física, puede tener una cicatriz en el alma. Pero sí, si hay un duelo que está afectando por más de 15 años, pues sí hay que buscar de alguna manera un apoyo de tipo psicológico para poder ver, y obviamente tanatológico, ¿no? Para poder comprender, porque tarde o temprano, pues todos estamos aquí encantados, pero tarde o temprano, desgraciadamente, estamos a la realidad de que tarde o temprano todos nos vamos a morir. Pero pues si nosotros nos vamos a, a la teoría de la relatividad, pues, o sea, la materia no se, digo, la realidad, si nos vamos a la física, la materia y la energía no se destruyen. Que uno se está transformada y algún día todos formaremos parte de esa gran energía y que vamos a estar unidos, o sea, de alguna manera vamos a estar unidos, pero yo digo que si este duelo está doliendo demasiado todavía después de 15 años, sí poder considerar que pueda ser un duelo patológico, pero comprendiendo que puede ser que, como le digo, la cicatriz de la piel, hay cicatrices en el alma, ¿no? Que se van a quedar ahí. Sin embargo, sí requiere una ayuda tanatológica o psicológica. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Igual dice Pepín, que fue el que preguntó este tema, que, bueno, necesita en el ISEM pláticas sobre su tema. Ok, claro que sí. Y bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, pues los invito a conocer este libro. Es una maravilla, es para todos los que tengamos dolores, entonces es para todos. Y pues le agradezco mucho, muchas gracias por compartirnos este tiempo y por hacernos sentir también cercanos, ¿no? Que es la idea de estas pláticas, abrir las puertas y dialogar sobre estos temas que nos reconfortan mucho. Bien. Y nos están informando que también en USA, en Estados Unidos, también se puede conseguir el libro, ¿sí? Que ya está disponible, afortunadamente, para las personas que nos escuchan desde allá, ¿sí? Sí, les compartimos el link de Amazon y directamente en la página, y cualquier cosa también les pongo mi correo para que ahí tengamos también más comunicación más directa. Y me gustaría ver todos los chats, que ahorita no he tenido la oportunidad de verlos. Veo que hay 64, que a todos de verdad, no saben cuánto les agradezco que me hayan acompañado. Les mando un abrazo, muchos besos, que aunque no están físicos, están ahí, ¿sí? Se los mando así, pero con todo mi corazón, ¿sí? Les agradezco de verdad todos los que estuvieron aquí, todos los que mandaron mensajes, de verdad les agradezco su presencia infinitamente. Y bueno, hacer mención también que desafortunadamente el doctor René Anaya no nos acompañó, pero bueno, quizá tenemos esa charla pendiente entre los dos. Claro que sí, yo encantada. Tener la charla con René, extraordinario. Él fue mi maestro de periodismo científico y pues sería para mí un honor el poder estar con René. ¿Sí? Un honor. Porque es mi maestro. ¿Sí? Hagámoslo entonces. Muchas gracias y le mando igual un abrazo, y a todos muchas gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales y pues seguimos juntos en esta cuarentena, juntos y a la distancia. Juntos y a la distancia y vamos, vamos, es como una carrera. Todos vamos a resistir. Primero Dios, todos vamos a salir adelante. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a todos.